Bienvenidos a un nuevo episodio de La Voz de Todos. Hoy tenemos un gran invitado, un invitado de quilates, porque además de eso es uno de los grandes comentaristas deportivos, pero además de eso, uno de los personajes más importantes en el deporte colombiano. Nada más y nada menos que Javier Fernández Franco, el cantante del gol. Muchas gracias por recibir esta invitación y por adicionalmente estar este capítulo con nosotros en La Voz de Todos, Ni Javier. más faltaba. Doctor Felipe, un abrazo para usted, felicitaciones por todo el trabajo que se ha venido haciendo. Sé que va a tener muchísimo eco por todo el trabajo que ya ha hecho durante tantos años dentro de la política y sobre todo dentro del bienestar de nuestro país, que eso es lo más importante. Yo soy honrado en recibir esta invitación y aquí estamos. Pues Javier, muchas gracias. Cuéntanos cómo es pasar de ser pues narrador, adicionalmente, cómo fue que quedaste tú, cómo te nació a ti este arte, porque eso es un arte. La verdad ¿De que sí. dónde viene Javier? ¿Quién es el cantante del gol? A ver, yo soy de un municipio del Valle del Cauca que se llama Florida. Yo soy orgullosamente floridano, Florida Valle. No Florida Blanca, Florida Valle. Y ahí nací en el municipio de La Cumbre, que queda muy cerca a Cali y muy cerca también al municipio de Florida, por Palmira. Y me fui a vivir y me considero floridano por todos los años que viví. Y desde los 6 o 7 años tal vez, hay por ahí unas grabaciones, no video por supuesto, pero sí de audio, donde yo ya comentaba y narraba fútbol. Ya muy chiquito, porque siempre me gustó el fútbol, me gustó el deporte en general, fui basquetbolista. Para el fútbol regular, la verdad. No era malo, pero no me consideraba de los buenos, de los patadura más bien. Pero el baloncesto sí, el baloncesto me dio a mí mi estudio de bachillerato, me dio mi universidad. Yo estudié Derecho en la Universidad Santiago de Cali. Después me gradué como periodista. Pertenezco al Colegio Nacional de Periodismo. Eh, y bueno, siempre la gente dice, ¿por qué no ejerció el derecho? No ejercí el derecho porque a la par estaba metido en este cuento desde los 16 años. Yo soy periodista desde los 16 años. Pichón de periodista a los 16 años, porque a esa edad uno apenas está aprendiendo. Yo incluso no critico, pero sí aconsejo a los muchachos de ahora que lo hagan. A esa edad está uno aprendiendo, está recogiendo cables, está ayudando, está entrevistando. Periodista se vienen a consagrar después de los años. Yo tengo ya 43 años de estar en este ejercicio. Primero como reportero, recogedor de cables en el estadio, me volvía nada cuando llovía, no me dejaban hablar, lo máximo que daba era la hora. Y entonces mi papá, que fue un hombre trabajador, un hombre de ancestros paisas del eje cafetero, como tú, y, y mi papá era un hombre muy trabajador, pero al final se pensionó. Político, mi papá tuve la oportunidad de ser presidente del Consejo de Florida, alcalde, después presidente de la Asociación Departamental de Liberales de las Empresas Municipales y del Valle en la época de Gustavo Balcázar Monzón, de Germán Romero Terreros. Mi papá era un hombre político, le encantaba. Más bien liberal revolucionario de la época del MRL, de los años 60 y 70 tal vez, un poco antes de los 70, después de la salida de allí de Alfonso López para después ser presidente del país. Entonces, llevo eso en la sangre, todo lo llevo en la sangre, en mi corazón, en el alma, y, y decidí comentar fútbol primero, porque estudié para comentar fútbol. A la par de mis estudios de Derecho, me regalaron unos libros y yo compré otros cuando tuve la oportunidad de ir a Buenos Aires o a Montevideo, que eran los viajes más largos que nosotros hacíamos porque ahí se jugaba la Copa Libertadores y en ese momento Cali y América eran los dos equipos fuertes del país y estaban en todas las Copas Libertadores. Entonces yo iba y siempre me traía un libro, me ha gustado siempre leer, soy lector
y me empapé muchísimo, sobre todo de la historia del fútbol y de la táctica y la estrategia del fútbol. Entonces dije, no, yo voy a comentar. Y estuve comentando durante casi 11 años. Y un día don Bernardo Tobón de la Roche, que es, en paz descanse, dueño y presidente de Todelar, me dijo, usted tiene que ser narrador de fútbol, porque yo lo he visto narrar baloncesto, una vez me tocó, por esas casualidades de la vida, porque así es la vida. Y me dijo, usted tiene que ser relator de fútbol y va a ser el mejor del país. Créame lo que le digo. Ese señor, yo creo que en la radio no se equivocó nunca. Siempre donde puso el ojo, lo puso bien puesto. Y yo le dije que no, que yo me había preparado era para comentar fútbol. Entonces me enojé, enojo de muchacho, de juventud, del que cree que todo lo sabe. Nos pasa a todos. Y me fui a trabajar a RCN con Mario Alfonso Escobar, que era el número 1 en sintonía en Cali. Y me destaqué ahí como comentarista, pero después me di cuenta que yo tenía que ser narrador de fútbol. Y entonces regresé a Todelar y regresé como narrador de fútbol. Y ahí comenzó la historia en el año 91, puede ser por allá. Pero ya llevaba un tiempo largo comentando fútbol y dije, el hecho de narrar fútbol no quiere decir que no lo pueda comentar. Y hacía mis programas deportivos, pero los domingos y los jueves, que eran los partidos en esa época, sobre todo los domingos, narraba fútbol. Y ya cuando vi que realmente era lo que yo quería y era lo que el país necesitaba también, o la profesión, me convencí. Y bueno, tuve la fortuna de ser querido o tengo la fortuna de ser querido por el país. Eso para mí es lo más bello y lo más importante de la vida. ¿Y cómo sale el apodo del cantante del gol? Eso es una anécdota muy simpática. En el año 88, alguna vez el maestro Jairo Varela del grupo Nietzsche me dijo que quería que yo hiciera unos ensayos con el grupo porque a mí me ha gustado cantar. Y lo primero que me dijo es, si quieres cantar tienes que profesionalizarte como cantante, porque aquí todos somos profesionales. Jairo era un hombre muy exigente y a mí me gustaba y me gusta. Y entonces le dije, ¿qué hay que hacer? Y me dijo, no, tengo una beca que me dieron en el conservatorio y quiero que vaya al conservatorio. Ahí estuve durante 7 meses haciendo solfeo, haciendo afinación, haciendo manejo de voz, de tonalidades. Era 3 veces a la semana, pero sobre todo los sábados. Los sábados uno tenía que estar a las 8 de la mañana y salía como a las 3 de la tarde y era todo el día afinando y haciendo. Entonces aprendí más o menos a cantar, pero aprendí sobre todo a manejar mi voz y a poder tener duraciones con mi voz y a poder manejarla. Por eso el gol mío es como es, pero la gente no sabe. Bueno, mucha gente ya sabe que es porque yo lo estudié. Entonces, intentan, pero no va a ser igual si no entran a estudiar, si no hacen una preparación previa. Como todo en la vida, hay que prepararse. Y yo me preparé para eso. Y Jairo, cuando yo le dije, 3 años después, yo estuve con ellos durante 7 meses más o menos con el grupo Nietzsche, cantando. Y cuando yo le dije en el año 91, me voy a dedicar a narrar fútbol, él me dijo, hermano, yo ya sé cómo tienes que llamarte. Porque si tú cantas, él no me dijo si tú cantas, voy a decir cómo me dijo, si vos cantás y los goles se cantan, tenés que ser el cantante del gol. Y yo dije, me suena. Y Jairo es quien me pone ese remoquete del cantante del gol. Me gustó e inmediatamente nos fuimos donde el maestro Pelusa, que ese era el pianista en ese momento de Nietzsche, y dijo, hazle un acorde ahí del cantante de Héctor Lavoe. Y grabamos un jingle que todavía conservo del cantante, pero con una letra mía. Entonces yo me senté, hice una letrica del cantante y eso pues salió muy bien. Y ya ahí me dediqué a eso y a comentar fútbol en los programas deportivos, más no en los partidos. En los partidos siempre respeté al comentarista. De ahí sale el cantante del gol, gracias al maestro Jairo Varela. Pues qué maravilla. ¿Y cómo fue esa experiencia en el Gol Caracol? Narraste 3, no solo 1, 3 mundiales de fútbol. ¿Qué te queda, digamos, en esta experiencia que tú tienes, no solamente de la estrategia del fútbol, en esta experiencia que tienes de más de 40 años, qué es lo que te queda a ti realmente? ¿Cuáles fueron esos momentos satisfactorios, difíciles? ¿Qué es lo que tú realmente tienes de toda esa experiencia que has vivido en el fútbol colombiano? ¿Qué es lo que más te ha impresionado
de esos momentos duros y alegres y satisfactorios? Hay muchos. Yo realmente con Selección Colombia hicimos 2014, 2018, pero yo me fui al Gol Caracol desde el 2002. Yo hice Corea y Japón en el 2002, pero como no estaba Colombia, pues no había. Y los partidos eran a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, 12 de la noche. Por eso no viajamos. Entonces se hizo desde acá con un estupendo grupo, como siempre lo supo armar Javier, mi tocayo Javier Hernández. Después en el 2006 voy a Alemania, que es cuando al tercer partido la junta directiva de Caracol, eso fue lo que me dijeron, y sé que es así, deciden que yo sea el narrador número 1 de Caracol. Apenas había empezado en el 2004, en el 2002, en el 2004 entré a ser contratado oficialmente en nómina por Caracol, y en el 2006 ya, de ahí en adelante fui el narrador número 1. Hicimos 2006, 2010, 2014 y 2018. Lo más bonito que viví en el Gol Caracol fue haber tenido unos compañeros espectaculares y un ambiente sensacional y una organización y una dedicación de cada uno de los que trabajamos ahí que le permite a Gol Caracol en este momento todavía ser el número 1. Creo que eso es un trabajo de mucho tiempo atrás, muy bien manejado por Javier. El tocayo es para mí, aparte de ser un gran ser humano, es un estratega espectacular. Ojalá se dedicara también a la política, porque como estratega sería muy bueno. Para que las cosas salieran bien. Pero eso, al lado de una cantidad de profesionales tan sensacional. Imagínate que en el 2002 los narradores eran William Vinasco y yo. En el 2006 también, ¿cierto? Y en el 2010. Entonces éramos dos personas que además, sobre todo William, le dio la vuelta a la narración deportiva o a la narración de fútbol en televisión. William nos permitió al resto narrar en televisión como se relata o como se narra en radio. Y por eso la gente ya había perdido la costumbre de bajarle al televisor y dejar el radio. Se había perdido. Ahora seguramente regresa, según me cuentan, en las transmisiones del fútbol local. Ya le bajan el televisor y entonces escuchan radio porque pues se hace más alegre, más dinámico, mejor sonido, muchas cosas. Que eso debía hacerlo la televisión. El Gol Caracol lo tuvo. El Gol Caracol tuvo esa ventaja. Que el sonido era parecido al de la radio, tenía un pequeño eco, se hacía muy agradable. Todo eso hizo parte de la estrategia y esos fueron momentos muy bonitos. Y yo digo que los momentos tristes los vivimos en el 2014 cuando pudimos ser finalistas y no nos lo permitieron. Esa es la verdad, no nos permitieron llegar a la final. Yo dije al final en una entrevista que me hicieron porque estábamos al lado de los muchachos de Argentina, me decían qué pasó y le dije nos acaban de sacar a patadas, literal. Nos sacaron a patadas del Mundial. Sí, desafortunadamente. En ese partido con Brasil nos sacaron a patadas. Y ese día yo creo que fue de los momentos más tristes que yo he vivido porque yo no pude terminar la transmisión. Se me salieron las lágrimas, lloré y Javier fue quien terminó la transmisión porque yo veía a mi país, veía a mi selección allá en la final. Y yo dije, Dios mío, dame esa oportunidad, que esto no se ve sino una vez. Esa ha sido la mejor presentación de Colombia en un mundial por posición, porque tuvimos al goleador, porque tuvimos el mejor gol. Eso no tiene ninguna discusión. Y eso dio relevancia al resto de cosas, a la credibilidad de la selección, a la credibilidad de uno, a todo lo que uno realmente hizo. Momentos muy alegres y el momento más triste creo que fue ese. Bueno, Javier, y realmente hay dos frases tuyas que a mí me encantan. Uh-huh. El chao, papá. ¿De dónde salió ese chao, papá? Es que el chao, papá es un tema... Yo realmente no me invento ninguna frase. Yo lo que hago es potencializarlas porque tengo esa virtud que Dios nos da a todos virtudes. Ya veremos si yo soy un hombre de Dios completamente y creo en lo que Él en el camino que me entrega, que me da. Y yo lo único es que ese chao papá es muy usado por los futbolistas y por la gente de la barriada, del barrio.
ellos siempre, uno está conversando con ellos y le dicen, yo cogí, lo gambeteé y chao, papá. Y chao, o sea, chao, papá, y me fui. O sea, Lo arranqué, saqué. chao, papá, me lo saqué y me Sí, fui. chao. Ese de ahí. La otra que es icónica es el El tú tú tranquilo. tranquilo. Eso Ese es, tú tranquilo. ese tú Yo tranquilo. te quiero decir que cuántos partidos cuando están a punto de meternos un gol no lo hacen y tú tranquilo, tú tranquilo. Todo tranquilo, que arquero lo que tenemos. Claro. Ese tú tranquilo es de mi hijo Samuel. Mi hijo Samuel entrenaba en la escuela del Deportivo Cali y llegaba de unos 8 años, tal vez 8 años, 7, 8 años. Llegaba y siempre a mí me ha gustado que él fuera muy disciplinado, ¿no? Entonces llegaba a veces cansado del colegio y tenía que llegar a la casa a ponerse sus guayos o a alistar sus guayos, si estaban limpios, si no estaban limpios. Yo me fijaba mucho en eso y comenzaba como a zararlo. Y decía, bueno, papi, ¿qué? Dale que, mira, es a las 4, son las 3:30, aquí nos demoramos más de media hora. Ta. Y siempre volteaba y me decía, papá, Tú tranquilo. tú tranquilo que yo nervioso. Tú tranquilo que yo nervioso. Y un día se me salió en un partido, se me salió. Y dije, esto es una frase muy bonita, es una frase de paz, de tranquilidad, como de quédense tranquilos en casa. Cuando uno tiene la sintonía que siempre tuvimos nosotros, pues es el país completo el que está pendiente, es que era el 80 y algo %, ¿cierto? O sea, era el país completo quien estaba pendiente de nosotros. Y yo he sido un hombre de paz, yo he sido un hombre tranquilo, para que me enoje es difícil. Sí, un hombre tranquilo, relajado. Y yo siempre dije, esta frase va a servir para que la gente no se desespere, para que estén tranquilos, para que crean en Colombia y crean en la selección, pero además crean en un país. Es que nosotros tenemos que creer en el país. Porque si no creemos, pues no tenemos nada que hacer aquí. Claro. Tenemos que irnos. Tenemos que creer en el país, pase lo que pase. Tenemos momentos difíciles, pero siempre el tú tranquilo eran momentos de tranquilidad para la selección y para todo un conglomerado colombiano que estaba pendiente, porque es que el fútbol es de el estrato 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, no sé cuántos. De todo. De todos. Ese es lo único, doctor Felipe, que a nosotros nos une de verdad. El deporte es lo único que a nosotros realmente nos une. Ojalá nos enteremos de eso y podamos darle el apoyo al deporte que realmente requiere y necesita. Porque eso, uno puede estar con cualquier persona que puede ser enemiga, no nos hablamos o hemos peleado, cualquier cosa, pero si la selección hace gol en ese momento, nos abrazamos. Nos abrazamos, Sí, o nos damos la mano, o nos damos un puñito, o nos damos la palma de la mano, lo que sea, pero ese es el momento más bonito que puede vivir un colombiano con otro colombiano o con otra persona que simpatice con uno. Así es. Entonces, por eso esa frase es para mí hermosísima y la conservo y la quiero y hace parte de mi vida y hace parte de mis buenos oficios como trabajador de medio de comunicación. Pues es una frase icónica, maravillosa, que nos ha llegado a todos al corazón. Es verdad. Es impresionante. Me la han pedido mucho, le quiero Sí. decir, pero la quiero conservar porque la quiero siempre tener en ese pedestal donde tiene que estar esa frase, que sirve para todo. Un tú tranquilo sirve para todo. Para todo. Para todo. Para todo. Sobre todo en estos momentos de sosiego y de tranquilidad y de paz que todos queremos. En estos momentos de país que Ay, tanto María. necesitamos la Lo tranquilidad. necesitamos. Esa frase sí que la necesitamos ahora y que la sumamos todos. Es verdad. Tú siempre dices que cuando tienes un micrófono eres otra persona. Sí, eso es verdad. ¿Qué es lo que te pasa cuando tienes el micrófono y cómo es? Hablo mucho. ¿Cómo es? Yo intento como hablar menos, pero hablo mucho porque este ha sido la misión que Dios me dio. Esta ha sido una misión de mensaje de este servidor y seguramente como instrumento, no lo sé, del Todopoderoso para dar un mensaje de tranquilidad y de sosiego y de paz a la gente. Entonces, cuando a mí me ponen un micrófono, yo me despacho, a mí me gusta, y a mí me gusta hablar. Yo soy hablantinoso, pero me gusta hablar y sobre todo me gusta conciliar. Soy un conciliador de cuna,
porque así era mi padre y a eso nos enseñó. Mi papá nos enseñó a eso. Entonces yo le digo siempre a mis hijos, que son 5 además, y 4 hijas y Samuel es el único varón y el último además. Este sí es el último, este no es el más reciente, como los temas musicales de los cantantes. No, el último no es el más reciente, este es el último. El legado que yo les dejo es ese. Yo les digo, podrán decir cualquier cosa, porque a la gente puede ser que a uno le guste o no. Eso es como todo, ¿no? Cuando uno es público, uno está... Para los gustos, los Sí, colores. los colores, cada uno. Por fortuna, en mi caso es la mayoría, gracias a Dios, porque eso es gracias a Dios. Pero jamás podrán decir otra cosa, ni que soy peleón, ni que soy grosero, ni que he hecho algo malo, porque jamás eso no lo podrán decir nunca. Y ese es el legado que yo le dejo a mis hijos. A cualquiera de los colegas que tú les preguntes por mí, seguramente no va a tener nada diferente a decir que me considero buen ser humano. Eso es para lo mí más importante. es todo. Es lo más importante, porque si es buen ser humano, es ya de resto Por añadidura viene el resto. Viene lo demás. Eso es cierto. Bueno, pero Javier, ¿qué responsabilidad tiene el narrador de fútbol? Hoy vemos tanto, digamos, ataque de lo digital, tantos, digamos, ataques desde todo este esquema de generación de contenido durísimo que se viene. ¿Qué responsabilidad crees tú que se debe tener ante esa eventualidad de los medios digitales, pero también esa responsabilidad que ustedes tienen desde la narración y desde lo que tú has construido? Porque además tú eres una figura pública, la gente te cree, la gente te quiere. ¿Qué responsabilidad crees que se tiene precisamente en ese sentido? Pues yo, sinceramente, mucha. Yo tengo una charla, una especie de conferencia de 1 hora, 10 minutos, donde hablo de nuestra responsabilidad ante los nuevos medios de comunicación, si se pueden llamar así las redes sociales. Y yo creo que nosotros mismos le hemos soltado la mano a la profesión. Le hemos soltado la mano a la profesión y le hemos dado oportunidad a mucha gente que no tiene profesionalismo, que no tiene la capacidad de poder hacer un periodismo serio como lo mandan los cánones periodísticos y la ética periodística. Y entonces esto se convirtió en un sancocho, donde uno se abroga la posibilidad de opinar y de decir que tal persona es ladrona, por decir algo, y aquí no pasa nada. Y entonces, no, es que en las redes sociales, ¿y quién es? No lo conocemos. Tú lo miras y tiene un seguidor y al otro día aparece sin las populares bodegas que llaman. Y eso le está haciendo mucho daño a la profesión. Mucho daño a la profesión. Yo tengo una anécdota muy linda, para mí muy linda, en la posesión de un amigo que es el doctor Juan Carlos Pinzón, quien me dio la oportunidad de trabajar en el Ministerio de Defensa durante 3 años. Digo trabajar porque hice una labor, no porque me pagaran, porque no me pagaban. Pero en el momento de la reinserción de la gente, nosotros tuve la oportunidad de acompañarlo y yo era quien le explicaba a cada uno de los reinsertados lo bueno que tenía acá en esta parte del país. Y un día, en una posesión de Juan Carlos a la Embajada de Estados Unidos, tuve la fortuna de que me invitara. Y el presidente Duque en ese momento me vio y dijo una cosa que a mí no se me va a borrar de la memoria nunca. Dijo, yo quiero, antes de cualquier cosa, enviar un saludo a los señores senadores, a toda la gente de la policía, bueno, en fin, al embajador de Estados Unidos en Colombia y demás, de saludar a un hombre que se ha convertido prácticamente en parte del himno nacional. Y dijo eso. Y yo nunca pensé que se estaba refiriendo a mí, porque yo estaba muy atrás. Porque si hubiera querido, con el 86-87% de la gente que lo escuchaba, uno hubiera podido ser un agitador. ¿Verdad? Y claro, yo siempre, es que se mueven muchas pasiones. Muchas pasiones juntas. Sin embargo, siempre procuré porque la gente tuviera calma, porque entendiera que el fútbol era un deporte simplemente, que se ganaba y se perdía, que esto no era una guerra, que esto no era una competencia a muerte. Siempre lo dije y lo sigo diciendo en mis transmisiones, porque y él resaltó eso. Y a mí
la verdad se me chorrearon un par de lágrimas porque es un reconocimiento que de pronto la gente no lo mira así, sino que dice, ve, es el que más oyen y ya, y se quedó ahí. Pero la responsabilidad que nosotros tenemos con eso, usted no se alcanza a imaginar eso. No se alcanza a imaginar la gente, la responsabilidad que uno tiene y lo que uno tiene sabiendo que todo un país te está escuchando. Es serio porque se le puede zafar a uno con una palabra fea o una palabra desobligante que nunca la tuve y que no debe permitirse en los medios de comunicación por más modernos que quieran ser. Porque es que los partidos los escucha un niño de 6 años, de 7 años. Hace poco en un video que hicimos para una marca de whisky, yo hablaba con Pacho Maturana y le dije, Pacho, que socialmente, ¿qué le tenemos que brindar? ¿Qué el fútbol le brinda a la vida? A estos muchachos que crecen. Y me dice, Javi, es que hay una cosa horrible. Yo iba o voy al estadio casi siempre que juega Nacional porque trabajo en Atlético Nacional. Y yo veo a los muchachos de 7 u 8 años, le ponen la camiseta, se van al estadio, todavía pueden ir. Bueno, cuando no van las otras barras de los otros equipos, pueden ir. Pero veo también unos jugadores en la cancha que van, estrujan al árbitro, le pegan al otro una patada, le meten un cabezazo, empujan al juez de línea y van y hacen un gol y son las figuras del partido. Entonces, ¿qué le queda a ese muchacho de 7 años? ¿Qué está pensando? No importa lo que yo haga, si yo voy y hago un gol o si voy, soy la figura. O sea, no importa lo que hice antes. Claro. Fíjate que eso es una lectura que tiene Pacho que yo no la había tenido en cuenta. Y le digo, tienes toda la razón, es así. Entonces, fíjate la responsabilidad que tiene el deporte, la creación de los ídolos, ¿cierto? La permanencia de los ídolos en la mentalidad del joven, del que apenas nace, del deporte base. Ese es el que tiene que levantarse bien, pero lastimosamente no pasa así. Por eso la FIFA ha insistido mucho en no racismo, en no sé qué, en juntar los jugadores, en sacar los muchachitos de la mano con los jugadores. Eso es por eso, porque en el mundo está pasando. Acabamos de vivir hace unos días una pelea en un torneo que se llama el Torneo de las Américas en Cali. Estaba jugando América con otro equipo, creo que era de Popayán, en la categoría sub-17, mi querido doctor, es que sub-17 ya están grandes. Perdónenme lo que voy a decir, ya están huevirrayados. Y sin embargo salieron a perseguir al árbitro los muchachos y el cuerpo técnico. ¿Qué esperanza si el cuerpo técnico sale a pegarle al árbitro? Y el árbitro corre y ellos detrás. Lo van a suspender, ya lo suspendieron de hecho, pero tienen que ser ejemplarizantes. ¿Qué se espera de eso? ¿Qué puede pensar un muchacho? Entonces fíjate la responsabilidad del deporte, la responsabilidad en este caso del fútbol, pero yo digo de todo el deporte, en la crianza que crean de los en la muchachos. autoridad. La autoridad siempre debe existir. Claro, desde casa. Claro, total. Desde casa. Total. A mí mi papá nunca me pegó una pela. Nunca. Mi hermano dice que pero ellos cuando sí. abría los ojos. Pero cuando mi papá decía, a ver hermano, en ese tono paisa que era muy característico en él, porque mi papá era de poncho, sombrero y carriel, ¿no? Entonces mi papá hacía así, o uno se iba a entrometer en una conversación y él le miraba a los ojos, uno tenía que irse de ahí. Pero no había necesidad de que le pegaran, pero había autoridad. Había autoridad. Había autoridad. Esa autoridad no se puede perder. Eso viene desde la casa. De acuerdo. Y en eso también tenemos que seguir nosotros luchando desde el deporte. Aquí están pidiendo que reformemos la salud y se les olvida que el deporte es salud. La seguridad, no se alcanza a imaginar lo que el deporte puede aportarle a la seguridad. Un muchacho que se acuesta a las 7 de la noche porque al otro día tiene que correr 100 metros, 400 metros, jugar fútbol, lanzar jabalina, jugar baloncesto, voleibol. Ese muchacho está salvado porque ese no se va a la esquina a buscar qué fuma o qué hace o a quién va a atracar. Ese se acuesta temprano. El deporte aporta y muchísimo. El día que nos enteremos de eso, seguramente... Un muchacho que practica un deporte nunca empuñará un arma. Nunca empuñará un arma. Así es. No empuñará un arma. Entonces desde ahí, pero aquí no, aquí cada año le hacemos un recorte al deporte. Mira lo que tienen hoy en el gobierno nacional, cómo le han recortado también de presupuesto es al deporte. Claro, es la Cenicienta. Yo hice un video hace poco diciendo, señor presidente, no más, por favor.
El deporte no puede ser la cenicienta de este país. Cada que le hace falta una plata, entonces la saca de allá. De acuerdo. ¿Para qué? Para hacer política, no sé para qué. Estamos de acuerdo. Pero la saca de allá. Y ahora están pensando en que el 2026 también tiene que recortarle. ¿Cómo te parece? No jodamos. El colmo. Es el colmo. El colmo. Es el colmo. Entonces, bien usada, esa platica tiene que regresar al deporte. Y que el mismo Ministerio del Deporte cumpla y además maneje su propio presupuesto para que no le deba nada a nadie. Es que usted, mi querido doctor, que fue Contralor General, sabe que lo mejor sería que ese presupuesto no llegara directamente desde allá porque es deber uno favores. De acuerdo. Tiene que tener su propio presupuesto para ser autónomo en sus decisiones. Y el deporte debe ser autónomo en sus decisiones, ¿cierto? Obviamente vigilado, por supuesto, por las entidades que vigilan el presupuesto nacional como la Contraloría. Y la misma Procuraduría y la misma Fiscalía todos los días, vigilando, obviamente. Pero cada vez hacemos más difícil que el deporte sea importante. Estamos de acuerdo y por eso tenemos es que tener una política real del deporte. Así es, así es. Que tengamos buenas alianzas y como planes. En los países desarrollados que tienen conjunción además con los colegios, las universidades, la empresa privada, que esto de verdad funcione como una buena política pública para el deporte. Hace años, como se lo contaba al comienzo, yo estudié gracias al deporte. Yo fui buen basquetbolista. Representé a mi departamento y a mi país. A mí me decía el entrenador de básquetbol que yo era el mejor jugador sin balón. Sí. Pero en el básquet eso se ve. Pero en el básquet sí se ve. Pero en fútbol sí me iba muy bien. Sí. En fútbol yo era al revés. Yo era patadurita en el fútbol. Pero eso es, yo estudié gracias a eso. Y las universidades lo becaban a uno. Es que ya no. Pero eso tiene que venir desde los altos mandos gubernamentales. Así de allá, es. Para que esas universidades tengan algunos beneficios que realmente sean importantes y que puedan becar, además que se convierta casi que en una obligación. Así como ser pillo paga. Imagínate eso. Terrible. Es terrible. Entonces, esto es al revés. Tiene que ser, usted es una persona capacitada. Rinda también para que le conserve la beca. Claro que sí, como en todas partes del mundo, ¿cierto? Pero yo, por ejemplo, soy un ejemplo de eso. Yo estudié gracias al baloncesto. Por eso amo ese deporte. Yo estudié gracias al básquet. Si no, yo no sé qué hubiera pasado porque mi papá fallece cuando yo apenas estaba en el primer año de universidad. Yo no tenía quien me pagara eso. Eso es lo que tenemos que fomentar para las oportunidades de nuestra gente. Yo vengo de un estrato complicado, difícil, donde mi papá no tenía cómo pagar eso, no tenía. Entonces, gracias al deporte pude hacer lo que pude hacer. Y gracias a Dios, por supuesto. Pero al deporte y a la gente que tenía voluntad de hacer. Pues yo te agradezco mucho, querido Javier, que nos hayas dado estos minutos para poder compartir contigo, para poder ver quién es Javier Fernández, el cantante del gol en Colombia, semejante gloria que tenemos nosotros hoy. Y pues pedirles y agradecerles a todos quienes nos oyen y nos ven por acompañarnos en otro episodio de La Voz de Todos. Imagínense semejante gloria. Y un hombre que ha salido adelante a pulso, gracias a mi Dios y a la Virgen María, como creemos todos nosotros. Así es. Pues muchas gracias, querido Javier. Doctor Felipe, un abrazo. Éxitos en todo ese trabajo que viene haciendo, que sé que va a ser con éxito porque conozco su trayectoria, conozco de lo que es capaz de hacer y gente así es lo que nuestro país realmente necesita. Ojalá la gente también lo entienda de esa forma. Muchas gracias, querido Javier. Que Dios lo bendiga. Que mi Dios te bendiga siempre. Amén. Que así sea y que Dios lo bendiga a todos ustedes.